Fuego AM, El Impulso, con el doctor Juan Sánchez. Cordial saludo para toda la familia de Fuego AM. Bienvenidos al Impulso. Los recibimos con el amor de Cristo, que es el que reina en nuestros corazones. Y así debe ser en forma permanente, porque en nosotros está la gracia de Dios, está la fortaleza de Dios, está ese carisma y esos dones que Dios nos ha dado para amarlo por sobre todo a Él, pero también amar al prójimo. Damos gracias al pastor Diego García y a su esposa, la pastora Liliana Leguizamón, por estar orando por todo su rebaño y por toda la membresía de esta comunidad hermosa. Para ellos damos gracias a Dios por su vida y desde luego que, amigo oyente, siempre debemos estar orando, que el Señor los siga bendiciendo, los siga guardando, para que todo este contenido que sale por Fuego AM, que llega a todo el mundo, que llega a toda persona, puedan recibir la palabra de Dios. Y no se les olvide, comuníquense 322-729-1386, también al 317-618-84-45. Y para hoy tenemos un tema bien hermoso, bien espectacular. Sé que les va a gustar, porque vamos a hablar de un personaje que es el modelo para todos. Este personaje es el que nos da todos los días, por medio de todo lo que quedó registrado en su ministerio acá en la tierra, de lo que debemos hacer, cómo debemos llevar una vida para poder estar inscritos en el libro del reino. Y el título es Jesús el Buen Pastor. Jesús el Buen Pastor. Es un tema muy conocido por todos. Es un tema que siempre nos edifica cuando escuchamos enseñanza. Y para eso tenemos invitado al pastor Gustavo Rosales, que ya él está en su bella, hermosa nación. Los Estados Unidos de México está allá en ese lugar. Y cordial saludo, pastor, acá desde Colombia. ¿Qué tal, doctor Juan? Saludos, gracias por la invitación a Fuego M también. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra. Gracias, pastor Gustavo. Cuéntenos cómo fue ese viaje, en dónde está ahorita, qué planes tiene allá en México y bueno, cuándo nos vuelve a visitar aquí a Colombia, pastor. Ese ministerio hermoso que Dios le ha dado para todo el mundo. Sí, muchas gracias, doctor Juan. Pues ahorita estamos actualmente aquí en México, venimos a ver algunas cuestiones familiares y a visitar a algunos hermanos también. Y si Dios permite, pronto estamos por allá en Colombia y les avisamos. Y bueno, siempre que nos invite Fuego M, pues donde estemos habrá conexión y con mucho gusto compartimos la palabra. Qué bueno, pastor Gustavo. Bueno, amigo oyente, Jesús el buen pastor. Quisiera como un preámbulo más de ilustración y que en verdad hay una conexidad con lo que les voy a compartir, tal vez una experiencia en mi niñez. Yo nací en un pueblo lleno de montañas y efectivamente en mi casa donde yo nací quedaba al pie de varias montañas. Nuestro trabajo de niños era sacar las ovejas del corral, como se llama, y llevarlas a la alta montaña para que allí se alimentaran. La oveja, por su naturaleza, es un ser frágil. Cualquier alimento que no sea
el adecuado les sienta mal. Por ejemplo, lo sacábamos del aprisco del corral y había que ponerle en el hocico una jetera que se llamaba porque no podía comer el pasto verde. El pasto muy tierno no le sentaba bien a la oveja, la podía enfermar. Pero una vez al subirla a la montaña, la oveja no medía por dónde iba, y si la oveja iba a un abismo, se causaba mucho daño. Muchas veces vi que habían ovejitas que se partían una patica, porque ellas no medían el espacio. Una oveja en verdad es muy distraída. Por ejemplo, ellas se alimentan de una serie de gramillas secas y las hojas de una serie de árboles secos. Y a veces el árbol está al borde del precipicio de la montaña. Y ellas, por ir a comer esa hoja seca que les fascina, pues se iba al precipicio. No medía, era muy distraída. Y miren que las ovejas tienen una vista muy, muy corta. Por ejemplo, ella a 5 metros no ve las demás ovejas y empieza a desesperarse porque ellas siempre están en manada, en rebaño, están unidas. Por donde va una tienen que como cogerse, tocarse y ahí saben, pero lejos una oveja no ve dónde está el rebaño y se empieza a desesperar. Son animalitos que necesitan mucho cuidado, pero nosotros sabemos por el rey David, cuando él apacentaba su rebaño de su padre, veíamos que no solamente era cuidarla de sus alimentos, sino que había que cuidarla también de los animales salvajes. Y ahí conocemos toda una serie de historias de David, cómo cogía a los leones y los desbarataba para que no fueran a causarle daño a la oveja. Lo que quiero ilustrar con esto es que realmente cuando se habla del buen pastor, Jesús el buen pastor, y en nuestro medio, el cristianismo, las iglesias que surgen, especialmente de la Reforma Protestante, pues siempre se les da el calificativo de pastor al que preside una comunidad, a un rebaño. Y las relaciones como el pastor debe tener siempre ese contacto con su rebaño, con su ovejita, cuidarla, porque somos frágiles, nos descuidamos, a veces no vemos las cosas bien, a veces tomamos alimentos o aprendemos cosas que no son de las Sagradas Escrituras. Y realmente es un animalito que necesita de mucho cuidado, de mucha orientación, de mucha, digamos, cuidado en el sentido de que siempre esté o no esté expuesta al peligro. Quería indicar eso, Pastor Gustavo, porque considero que ahora con esa exposición que nos va a enseñar sobre la palabra Jesús el buen pastor, y también con nuestros pastores que cuidan de su rebaño, que están pendientes de la ovejita que sufra alguna situación, pues por eso recordaba estos trabajos de mi niñez, y qué bueno poder preguntarle al pastor que él nos indique en qué parte de las Sagradas Escrituras o qué nos dicen las Sagradas Escrituras precisamente sobre el buen pastor. Jesús el buen pastor. Muchas gracias, doctor Juan, y me parece una excelente introducción porque habla de una vivencia, ¿no? La gente que vive en el campo entiende más qué es un pastor y cuál es su función. Algunas personas que somos de la ciudad no entendemos realmente ese concepto. Entonces creo que es un muy buen ejemplo. Y quiero, antes de contestar la pregunta, que está muy interesante, leer un extracto muy corto, muy pequeño, de hace muchos años, escrito por una persona, pues, que es considerada una persona importante, estudiosa de la palabra, de apellido Spurgeon, que creo que la mayoría lo conoce, y me pareció interesante para comenzar la plática el día de hoy. Doy lectura, dice: está oscureciendo y estamos extraviados en medios de los montes. Hay un enorme precipicio por allá, con una brusca pendiente de varios kilómetros. Hay un pantano por allá,
y si alguien cayera en él, no podría salir jamás. Hay un bosque más adelante, y si una persona se extraviara en este bosque, en sus sinuosos senderos, ciertamente no encontraría la manera de salir, y sería hasta que el sol saliera. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente ahora? Bien, necesitamos a alguien que nos indique cuál es el camino. Y creo que se me hizo muy importante comenzar con esto, porque quiero decir que aunque evidentemente en las congregaciones cristianas el título de pastor y el ministerio de pastor en Efesios, que lo hemos explicado en algunos otros programas, es vigente y es real, cuando la Biblia nos dice que Jesús es el buen pastor, él habla de una categoría superior. No hay ningún pastor humano, no hay ningún ser humano, ni ninguna situación que se pueda comparar a Jesús como el buen pastor, pero siempre es importante entender pues las alegorías que estamos nosotros viendo. Por eso cuando pregunta este hombre, hace ya muchísimos años, y nos preguntamos el día de hoy en medio de tanta confusión, ¿quién nos puede indicar el camino? ¿Quién nos puede ayudar en esta situación? Bueno, creo que las palabras de Juan capítulo 10, versículo 11 al 14, hasta el día de hoy son vigentes. Cuando Jesús menciona delante de personas que estaban mal representando a Dios, ya lo estudiamos cuando hablamos la semana pasada acerca de Jesús como la puerta, estaban mal representando a Dios un grupo de fariseos. Y entonces en ese mismo contexto, en Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta para poder terminar es, ¿a quién o a dónde podemos acudir? Creo que la respuesta es clara, a Jesús, al buen pastor. Otra vez Jesús se levanta en un yo soy de estos que se estudian en el libro de Juan, diciendo, yo soy la solución de todas las personas. Yo soy la solución de todos los problemas. Yo soy la solución aún de todas las necesidades espirituales y en mí están todas las respuestas porque yo soy el buen pastor. Qué bueno, pastor, poder tomar ese texto de Juan, capítulo 10, del versículo 10 en adelante, tal vez nos habló el pastor, miremoslo, es muy importante. Pastor Gustavo, ¿qué es lo que realmente significa un pastor? Y bueno, ¿y por qué las Sagradas Escrituras siempre hablan de un pastoreo? Es decir, que siempre ese pastor tiene unas ovejas para pastorear. ¿Qué podemos explicarle a nuestros amigos en la audiencia, pastor? Y eso es muy importante porque seguramente por eso Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, ocupó ese término y ese concepto, porque para el pueblo judío en la Biblia el pastorear o el concepto pastor o pastorear no es nuevo, era un concepto que se da desde el Antiguo Testamento. Y básicamente un pastor es el que atiende, es el que cuida, es el que acompaña y se asocia a la oveja, ¿no? Se asocia a la oveja, en este caso, pues se asocia a las personas para poder ayudarlas. Es una ocupación, como comentaba el doctor Juan en la introducción, pues muy, muy común y muy importante y se ha dado por siglos, por siglos. Y tan antigua es, pues que la Biblia nos registra, pues desde el Antiguo Testamento algunos pasajes, pero vamos a leer unos cuantos, por ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Dice la Escritura, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra.
y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. El concepto apacentar es como quien apacienta las ovejas. Entonces, aquí está hablando de una función pastoral. Otro texto muy conocido, Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, hace la comparación entre los seres humanos como ovejitas, como comentaba el doctor Juan, que necesitamos ser cuidado de qué comemos, necesitamos ser cuidado de los lobos rapaces, en este caso necesitamos ser cuidados de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos hermanos, de mala hierba y mala comida y mala espina que pueda destruirnos y de tantos enemigos pues que hay a nuestro alrededor. Y aquí la promesa es, os daré pastores según mi corazón. ¿Y qué decir en Isaías 63? Terminando esta respuesta. En Isaías 63, versículo 11 dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Como diciendo y recordando que Moisés era un pastor en lo natural, pero también fue un pastor de un gran rebaño que fue el pueblo de Israel. Entonces, he ahí la respuesta. ¿Por qué este concepto de pastor en la Biblia es tan importante, de pastorear? Porque evidentemente las almas son pastoreables, pero las almas necesitan quien las guíe, quien las ayuda, quien las alimente, quien las proteja. Entonces creo ahí la importancia de estos textos que estamos leyendo. Sí, señor. Si no mal recuerdo, por allá en el capítulo 40 de Isaías se habla de la importancia que es el pastor cuidar de sus rebaños y especialmente se habla de sus crías y que esas crías se deben coger en los brazos y apacentarlos. Pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios siempre se presentaba como pastor y siempre estaba, digamos, pendiente de realmente pastorear ese rebaño? Es muy importante la pregunta porque evidentemente nuestro Dios se presenta como muchas cosas, como Dios fuerte, como Dios temible, como Dios poderoso en batallas, como guerrero, como muchas cosas, pero cuando se presenta como pastor, bueno, Él se presenta como el gran pastor de Israel. Y eso es bien importante porque este concepto no era nuevo, es decir, cuando Jesús lo expresa, de ahí el enfado, el enojo de muchos de los fariseos, cuando Jesús se atreve a decir yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el único que se había presentado como el gran pastor de Israel era Dios mismo, Dios el Padre. Lo vemos desde el principio. Génesis capítulo 49, versículo 24. Fíjense lo que dice la Escritura. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, este concepto de pastor es tan antiguo como el libro de Génesis, tan antiguo como que desde el principio a Dios siempre se le ha visto como un pastor. Y los que se ocupaban de ese oficio, en el caso de Abel, en el principio, pues era un pastor. Entonces, esta es una función muy básica y muy importante que tiene implicaciones espirituales. No solamente esto, uno de los textos más hermosos que casi todos nos aprendemos en la congregación desde pequeños, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todo el Salmo es preciosísimo, y nos lo sabemos de memoria, muchos de nosotros, pero ¿cómo empieza? Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y entonces empieza a ser la alegoría entre un pastor tierno, amoroso, amable, protector, cuidador, que nos hace sentir seguros como ovejas en su prado y en su mano. Bueno, ¿qué más dice el Antiguo Testamento? Leyendo algunos textos más, porque son bastantes. Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces aquí se ve la acción de Dios como buen padre, pero también como buen pastor que cuida y pastorea a las ovejas de su pueblo.
Y el Salmo 95, versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado. Fíjense cómo nos compara como ovejas y estamos en un prado, y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz, ¿no? O sea, no te está diciendo que todo el mundo es oveja de Dios, porque eso no es cierto. Si oyeres hoy su voz, desde el Antiguo Testamento así es, si oyeres hoy su voz, tú puedes ser una oveja de Dios en su mano. Entonces, fíjese qué precioso desde el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el gran pastor, como el pastor del pueblo de Israel, como el pastor del pueblo, y Él se presenta como aquel que nos quiere dirigir, que nos quiere pastorear, que nos quiere llevar a esas aguas de reposo, pero también a esos pastos verdes donde podemos descansar, aún en medio de angustias, de dificultades, de persecuciones. Entonces creo que pues la respuesta es que Dios se presenta como pastor desde el Antiguo Testamento porque es lo que necesita nuestra alma. Gracias, Pastor Gustavo. En la primera pregunta, el pastor nos indicaba de un texto del Evangelio de Juan 10, 14, bueno, desde el 10 al 14, y en el 14 se dice que yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen. Pastor, ¿por qué Jesús en el Nuevo Testamento siempre se presenta como el buen pastor? Va de la mano de lo que estábamos comentando en la anterior pregunta, y eso es muy importante, amado oyente. Ese fue uno de los grandes, podemos decirlo así, como grandes encuentros, obstáculos que tuvo Jesús. Porque cuando Él va presentándose como el gran yo soy, como lo que hemos estado estudiando, como el camino, como la verdad, como la vida, como la luz de los hombres, como la puerta, y en esta ocasión como el buen pastor, esto creo que fue lo que más trabajo le costó a los judíos, porque el único que se había presentado como pastor de Israel era Dios. Entonces, decir Jesús que era el buen pastor, en otras palabras, está diciendo, yo soy Dios, y eso fue algo tan terrible que nunca se lo perdonaron. Entonces, eso es importante empezar a entenderlo. ¿Por qué? Porque también es importante, porque empieza a describir su misma identidad, ¿no? Yo y el Padre somos uno, eso empezamos a entenderlo. Jesús está diciendo, yo soy el Dios vivo y verdadero. O sea, yo no soy una réplica, yo no soy un enviado solamente, yo soy Dios mismo hecho carne, y eso fue muy impactante para su época, tanto que al día de hoy muchísima gente no acepta eso. ¿Por qué también es importante? Bueno, porque en Isaías capítulo 40, versículo 11, que sabemos que hablan muchísimas profecías del Antiguo Testamento de cómo Cristo iba a venir, de cómo el Mesías iba a venir. Entonces, fíjate lo que dice Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, que es lo que comentaba hace rato el doctor Juan, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, esto es algo que realmente habla del Mesías y una de las funciones del Mesías. Pero no solamente ese texto de Isaías. Vamos a leer otro, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 34, versículo 22 y 23. Yo salvaré a mis ovejas. Está hablando de la función de Cristo, que la función de Cristo no fue hacer milagros, aunque sí los hizo. No fue solamente sanar enfermedades incurables, aunque sí lo hizo, sino que la función principal de Jesucristo era salvar las almas. Y entonces aquí en Ezequiel dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Pero aquí vamos a hacer una pausa. Ezequiel vivió después de David. Entonces, ¿por qué dice aquí la escritura que iba a levantar a un pastor, que iba a apacentar al pueblo, a mi siervo David, y que él las apacentaría y les sería por pastor? ¿Por qué? Porque no está hablando de David, sino está hablando del linaje de David, del Mesías príncipe, es decir, de Cristo Jesús. Entonces aquí hay una profecía preciosísima. El buen pastor vino a salvar a las ovejas. El buen pastor vino a impartir e impartirá al final de los tiempos justicia. El buen pastor ya vino y su nombre es Jesucristo. Como diciendo Jesús, yo me hice hombre por amor a mis ovejas.
Me hice semejante a las ovejas para poder ganarlas. Entonces, la verdad que está muy precioso. Y termino con este texto, esta pregunta. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y harán volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Y quién dijo esas palabras en Mateo, en el Evangelio de Mateo, te acuerdas? Entonces Jesús les dijo, Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está la profecía de Zacarías que acabamos de leer. Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es decir, Jesucristo se presenta como el gran yo soy. Jesucristo se presenta como el mismo pastor del Antiguo Testamento. Jesucristo se presenta como el gran yo soy, como el único que puede ayudar a nuestra alma a encontrar algo más que religión, a encontrar algo más que información, porque eso lo tenía el pueblo judío, a encontrar la vida eterna y que Él nos apaciente no solamente en esta tierra, sino que Él nos apaciente aún más allá de la muerte. Qué bueno, Pastor Gustavo. Ve, amigo oyente, cómo estamos aprendiendo de cosas muy importantes que eso nos van a fortalecer nuestra vida en Cristo Jesús. Qué buenas palabras a lo último del Pastor Gustavo, el yo soy el que soy. Él era el pastor de los rebaños del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús, Dios hecho hombre, es el yo soy, el pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos, amigo. Aprovechen esta pausa para invitar a algunos otros amigos, compañeros de trabajo, familiares, para que escuchen esta enseñanza, porque debe quedar en nuestro corazón realmente que Jesús es el único pastor, es Dios el pastor, es Cristo Redentor y pastor de las ovejas que da su vida por ellas. Ya regresamos.
de interés a tratar solo aquí, en El Impulso. Regresamos en esta segunda parte del Impulso por Fuego AM, agradeciendo a toda la amable audiencia que nos está reportando inquietudes, y qué bueno poder contestar una pregunta que nos envía nuestro hermano John López. Dice: buenas tardes, una pregunta. En las iglesias explican que San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. La pregunta es, ¿ese ladrón se trata de Satanás o de quién está hablando Jesús? Gracias y cordial saludo para el pastor Gustavo. ¿Qué le decimos a nuestro hermano John López? Muy buena pregunta al hermano John López. Le mandamos un fuerte abrazo y saludos. Sí, es correcta la interpretación. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero evidentemente el ladrón, que es Satanás, va a ocupar a otras personas. Ocupemos la alegoría del contexto de Juan 9 y Juan 10. El ladrón, que es Satanás, estaba ocupando al grupo de los fariseos. Es decir, que los salteadores, los saqueadores, los ladrones, a veces pueden ser parte de lo que a veces puede tener nombre de cristianismo, puede ocupar nombre de personas, pero al final quien está detrás de todo eso es el ladrón, el homicida, su nombre es Satanás, ¿no? El enemigo de Dios. Entonces, es correcta la interpretación, pero si vemos el contexto bíblico también, es correcto pensar que también se estaba refiriendo a los fariseos de su tiempo. Entonces, pues esa es la respuesta para nuestro amado oyente. Gracias, pastor. Tenemos acá también un saludo de Luz Marina, ella siempre atenta, escuchando, tomando notas desde Islandia, un hermoso barrio de Bogotá, en Bosa. Ella lo que dice es que este texto, o de que Jesús es el buen pastor, siempre fue uno de los primeros textos que ella aprendió en la iglesia, y que siempre ella examina el Salmo 23, el buen pastor. Gracias a la hermana Luz Marina, a los otros que también nos han dejado su manito ahí de gusto en Facebook. También miramos ahí, estaba la hermana Candelaria, qué bonito nombre. Natica Rodríguez y Alfonso Rubiano, amado pastor Alfonsito, Dios lo guarde y lo bendiga. Bueno, también tenemos por acá en YouTube, tenemos algunas personas que están conectadas, Dios les bendiga. Qué bueno que sigan conectados y examinando y aprendiendo con estos contenidos que nos llevan, como dijimos desde un comienzo, a fortalecer nuestra vida en Cristo Jesús y así poder ser luz para el mundo. Y le seguimos preguntando al pastor Gustavo Rosales desde la Ciudad de México. Entonces, pastor, le vamos a preguntar, espérese a ver si encontramos acá. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre ser un verdadero pastor y un asalariado? Qué buena pregunta, pastor. Sí, es una buena pregunta porque el mismo texto nos lleva de la mano. Así como el amado oyente John López nos pregunta el contexto, ¿no?, del ladrón que viene a robar, matar y destruir, pues también el mismo texto nos habla de los asalariados y hace una comparativa entre el pastor, que es Jesús, y un asalariado. Ahora, hay que entender que hay un pastor que es Cristo Jesús, pero también hay malos pastores, así como hay buenos líderes, porque sí los hay todavía, gracias a Dios, hay muy malos líderes. Y la Biblia lo bueno es que también da las características, es decir, no tenemos que imaginarlo o cada quien esté planteando lo que quiera pensar. Por ejemplo, si vamos a Ezequiel capítulo 34, uno de los textos más fuertes para mí del Antiguo Testamento, refiriéndome al liderazgo,
Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es terrible, pero en lugar de apacentar a las ovejas de Dios, se apacentaban a sí mismos. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordáis, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y todo Ezequiel 34 le invito, oyente, amado oyente, que lo pueda leer. Es una descripción gráfica de los malos liderazgos que podían existir en aquel tiempo y que pueden existir en nuestros tiempos. Entonces, el asalariado tiene una característica. El asalariado nada más lo hace por ganancia, el asalariado lo hace por incrementar su fama, por incrementar su poder, por incrementar su cuenta bancaria, y eso es algo muy trágico al día de hoy. De hecho, gran cantidad de gente que no quiere acercarse a las congregaciones, a las iglesias, a escuchar el Evangelio de Cristo, pues es por malos ejemplos de malos pastores. Entonces, la Biblia sí habla algo muy fuerte contra ellos y evidentemente, pues es la gran diferencia. No es el traje, no es la apariencia, no es ni siquiera la preparación ni la teología, sino si ya en la vivencia estos líderes, o si como líderes, ¿no?, como servidores del pueblo de Dios, estamos representando lo que Cristo es como el buen pastor, o estamos comportándonos más como lamentablemente Ezequiel 34 menciona todas estas características. Entonces, esa es una muy buena reflexión, no solamente para los líderes, sino para toda la congregación, porque pues obviamente cada congregación también es responsable de la gente que está al frente de cada uno de nuestras almas. Gracias, pastor. Tenemos aquí una oyente, ¿verdad? Es la primera referencia que tenemos de una hermosa región en Colombia, la región del Catatumbo, la ciudad de Ocaña, una ciudad de mucha cultura, de mucha gente pujante. Lo hace doña Amparo Torres. Y ella le pregunta, o dice el pastor que buena enseñanza, y hace esta pregunta. Dice, con el respeto de todos los buenos pastores, que hay muchos, pero quisiera preguntarle al pastor Gustavo cómo diferenciar o cómo conocer un buen pastor de un falso pastor. Excelente pregunta. Pues, excelente pregunta. Un abrazo al amado oyente. El texto mismo lo dice, Juan 10, versículo 12, versículo 13. Mas el asalariado, que es como una extensión de la respuesta anterior, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, o sea, como no le importa, como no las ama, como no las quiere, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es decir, no están las características de varonilidad, de protección, de ser sensible, de ser cuidadoso. Aquí, no, o sea, obviamente son las contrarias, son las del libro de Ezequiel 34 que estamos leyendo. Es un líder autoritario, es un líder que esquilma a las ovejas, que nada más se aprovecha de ellas, se aprovecha de su carne y no cuida, no venda a la que está lastimada, la perniquebrada, con la patita rota, no la ayuda, no la instruye, no la pastorea, a la débil, a la descarriada. O sea, no cumple las funciones de pastor, sino como dice aquí el texto, ve al lobo, ve que viene el peligro y deja las ovejas y huye. Y entonces el lobo viene y las arrebata y las dispersa, y eso es pues que alguien no tiene cuidado de qué doctrina está escuchando la enseñanza a la congregación, no está teniendo cuidado de nuestra alma, le interesa más los bienes materiales, le interesa más la plata que nuestra vida espiritual. Entonces, si tú ves esas características en una congregación, en un pastor, huye por tu vida, corre, porque eso no es un buen pastor, porque el asalariado huye porque es asalariado, dijo Jesús, y no le importan las ovejas. Se escucha muy fuerte, pero así termina esta porción de la Escritura, en Juan capítulo 10, versículo 13, y no le importan las ovejas. ¿Cuál es la gran diferencia con Jesucristo? Pues que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Un buen pastor, aparte, tendrá los requisitos
de Timoteo, de Tito, que también son importantes estudiar, pero aparte de eso tendrá el corazón de poder servir y amar y darse pues por su congregación, no por apariencia, no por popularidad, no por fama, no por plata, sino porque realmente ama. ¿Y por qué ama? Pues porque primeramente Cristo le amó a él. Gracias, pastor. Tenemos una otra pregunta bien interesante del hermano Pablo, desde esa hermosa ciudad cerca de Medellín, Río Negro. Él dice que si el pastor le explica el texto de Juan 10:16, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Qué buena pregunta, hermano Pablo, desde esa hermosa ciudad de Río Negro, Antioquia. ¿Qué le decimos al hermano Pablo, pastor Gustavo? Primeramente, que qué gusto que se conecte desde allá, desde Río Negro, lugar muy bonito por allá, Medellín. Un abrazo afectuoso, y es un texto que obviamente teníamos que mencionarlo y se adelantó un poquito y está muy bien, porque es Cristo pensando en el futuro, es Cristo hablando del tiempo presente. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de la casa de Israel? ¿Quiénes son esas ovejas que no son judías, que no somos judíos? Pues obviamente Cristo ya estaba abriendo la puerta a ese otro pueblo, porque al principio, desde el Antiguo Testamento, siempre desde Abraham, es en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ya contemplaba desde el Antiguo Testamento a todo el mundo, y aquí Cristo solamente da como un flashazo, como un chispazo de lo que iba a venir después del libro de los Hechos. ¿Quiénes son esas ovejas? Nosotros. Nosotros no somos judíos. Nosotros no podíamos pues leer eso en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Porque obviamente no éramos del pueblo escogido de Dios, pero por su gracia, por Cristo Jesús, por lo que Él hizo, por su muerte, por su resurrección, por su sacrificio, nosotros somos esas otras ovejas, y es un gran privilegio, porque todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo Jesús, todo aquel que ha nacido de nuevo, ahora somos parte del redil de Dios. Gracias, pastor. Y bueno, tenemos otra pregunta que teníamos en nuestro orden. Pastor, ¿cuál es la importancia que Jesús sea el buen pastor? O que sea nuestro buen pastor. La verdad que son muchísimas las referencias del Nuevo Testamento que podemos hablar esto. Había una muy importante en Mateo 25, versículo 31 y 32. Habla del juicio que habrá hasta el final para todas las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta, otra vez, el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, que Cristo nunca ha perdido esa facultad, no porque murió, resucitó y fue al cielo, ha dejado de ser pastor. Él sigue siendo pastor, y Él vendrá y apartará, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Eso es muy importante que lo valoremos. Otro texto importante, estudiar todo el libro de Hebreos, simplemente Hebreos capítulo 13, cuando se presenta como el gran pastor de las ovejas. Es algo muy importante ver cómo Hebreos es un libro tan espiritual que le habla a la iglesia, que le habla a los santos de todas las generaciones, y es presentado Jesús como el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué? Como poniéndolo por encima de cualquier pastor humano. Hace rato decía un amado oyente, pues yo respeto a los pastores buenos, sí, yo también los respeto muchísimo, pero con mi respeto a cualquier pastor humano que viva o que haya vivido en los siglos pasados, nadie se puede comparar con el gran pastor de las ovejas. Y como diría el amado apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, fíjate cómo nos compara otra vez como ovejas. Porque vosotros erais tiempo pasado como ovejas descarriadas. Entonces, cuando Ezequiel habla de la descarriada, sí, es que es alguien que se va yendo por otro camino que no es el correcto. Pero ahora habéis vuelto al pastor.
Ni siquiera dice vuelto a una denominación, vuelto a una congregación, vuelto a unos líderes religiosos. No, dice vuelto al pastor, aquel que vuelve a Jesús, aquel que vuelve a aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que se pone a cuentas con el gran pastor y obispo de nuestras almas. De verdad tiene asegurado el poder estar en su redil para siempre, hasta la eternidad, en cuanto dependamos de ese buen pastor. Y una promesa que está muy hermosa en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Fíjate qué precioso nombramiento le da Jesús. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, de gloria. ¿Quién te va a coronar? ¿Quién te va a poner esa corona incorruptible de gloria? El príncipe de los pastores. ¡Qué honor! ¡Qué gran honor! Habrá muchos honores en esta tierra y habrá cosas muy valiosas e importantes, pero nada se comparará a que el príncipe de los pastores te dé esa corona incorruptible de gloria y puedas habitar en sus pastos por toda la eternidad. Bien, pastor, agradecemos al hermano Rogelio, gracias por su saludo. A la hermana Mercy Vega, desde Canadá. Gracias, hermana. Un abrazo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta en YouTube. Dice una hermana desde Garagoa, Boyacá, la hermana Marta. Ella le agradece a Fuego AM por las enseñanzas, que siempre ve las predicaciones en la noche porque en el día está trabajando. Qué bueno, hermana Marta. Y le pregunta al pastor Gustavo si toda la narrativa que hay en el Salmo 23 se refiere al pastor como Dios creador o se está refiriendo al pastor Jesús como nuestro Salvador. Está muy buena la pregunta. Sí. Y creo que la respuesta es clara. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo también encarnado, ¿no? En el Nuevo Testamento nos presenta quién es Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, aplica completamente a los dos. Para el pueblo de Dios que lo entendía en el Antiguo Testamento, Jehová era su pastor y nada le faltaría. Y entonces esos textos seguramente acompañaron a muchos hombres de Dios. Pero en el Nuevo Testamento entendemos que Jesucristo es nuestro pastor y tampoco nada nos faltará. Y en lugares de pastos delicados nos hará descansar. Es exactamente lo mismo. Entonces eso es muy precioso. Y es una muy buena pregunta porque de verdad, amado oyente, haga este ejercicio. Estudia el Salmo 23 y piense en Dios el Padre, pero después orando piense en Jesucristo y verá que hay confortamiento a su alma y una revelación muy preciosa de la Escritura, de ese acercamiento del Hijo de Dios, no solamente como Salvador, no solamente como Señor, sino ahora como el pastor de nuestras almas. Qué bueno, qué buen consejo, pastor Gustavo. Leer el Salmo con toda nuestra mente, amigo oyente, en el Padre Todopoderoso. Y luego poner nuestra mente en Cristo, ojalá en la cruz, y ver allí la gran apoteósica misión que cumplió Jesús de redimirnos, redimir toda la humanidad cuando vamos a Cristo, cuando miramos la cruz de la redención. Bueno, pastor Gustavo, agradecemos acá al hermano Alberto Garay, en Miami, creo que él es donde está ubicado. Agradecemos también a Ignacio Torres en Australia, a la familia que es acá, la familia Herrera, en Toronto. Bendiciones para ellos, todos los que estuvieron aquí también en WhatsApp, comunicándose. Y qué bueno, pastor, que nos haya podido acompañar. Lo
último que nos quedan 2 minuticos, qué bueno que pudiéramos hacer una aplicación para nuestros días. Que Jesús, el buen pastor. Qué buen espacio, amado oyente, para poder reflexionar. Hay muchos pasajes que hablan de Dios y de Cristo como el buen pastor. Yo le recomendaría leer Ezequiel 34 con mucha calma. Quiero ocupar estos 2 minutos para hablar de una promesa que hay en la Escritura. Es aplicable a nuestros días. En Ezequiel 34, versículo 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo. Después de que habló de los malos pastores, de sus maltratos, después de que habló sus descuidos para con la iglesia del Señor, dice Dios, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y él mismo, con esto termino, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Este tiempo es un tiempo que nosotros esperamos, que Cristo junte a su pueblo de todo el mundo, de todos los puntos cardinales, Jesús nuestro buen pastor. Gracias por la oportunidad y un abrazo a toda la audiencia de Fuego AM y al pueblo colombiano. Agradecido cordialmente, Pastor Gustavo Rosales, desde la Ciudad de México, por esta enseñanza. Jesús, el buen pastor. Tengamos siempre estas hermosas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, y hagamos ese consejo que nos dio el pastor. Leamos siempre el Salmo 23 con nuestra mente en el Dios grande, misericordioso, amoroso, poderoso, lleno de gracia, y lo mismo nuestro amado pastor y Señor y Salvador, el único verdadero pastor, el pastor de los pastores, el pastor de todo el rebaño, Cristo Jesús, Señor y Salvador. Gracias, Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Agradecemos en el Control Master a Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad en el Impulso por Fuego AM, la radio de la adoración. Bendiciones para todos. Chao. Por Fuego AM, el Impulso, con el doctor Juan Sánchez.